Cada presentación tendrá 10 minutos. Nos dicen en la guía que a los 5 minutos cuando les falte 5 minutos les digamos, y cuando les falte 1 minuto también les digamos. Yo no sé si ha habido, Angélica, alguna forma de hacerlo para que no sea interrupción, o hay que decirlo en el momento en que faltan los 5 minutos y el minuto. En este caso me comentaban que usted tendría que ser el que interviene cuando falten 5 minutos avisándole, no, no contamos con el Perfecto, registro. bueno, no, Listo. toca hacer ese trabajo, pero bueno. Y lo otro es que yo quisiera dar, si les parece, 2 minuticos más, porque yo no sé si uno en 10 minutos logra decir muchas cosas. Entonces quizás voy a ser un poquito más amplio en ese sentido, y como son 5, si están las 5 exposiciones, pues tomarnos 1 hora ahí, y luego entonces la otra hora para los comentarios, las preguntas y la discusión. ¿Les parece? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a iniciar con acciones e incidencias desde los estudios de las masculinidades. En la Universidad Autónoma de Puebla, la profesora Elba Gómez y Cirilo Rivera, Elba Rivera Gómez y Cirilo Rivera García. Bienvenida, querida Elba, y profesor Cirilo, adelante. Hola. Ah, Angélica. sí, ya, por favor. Ah, ya, gracias. Ya, ahora Bueno, sí, Elba. yo había hecho una presentación. Antes que nada, agradecerte, Hernando, porque tú eres parte de esta actividad que hemos realizado ininterrumpidamente, excepto por la pandemia, ¿verdad? Sí, señora. Y muy Estos felices de estar 8 aquí. años. Bueno, Qué para, bueno verte. para ser respetuosas del tiempo, yo tenía una presentación. Voy a comentar algunas cosas muy generales. Y queremos señalar que, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Puebla tiene un antecedente, los estudios de género, desde 1995 y un poco antes, desde la creación del Centro de Estudios de Género en la Facultad de Filosofía y Letras, desde donde se impulsan distintos programas de igualdad, así como también el primer seminario interinstitucional de estudios sobre las masculinidades, que fue promovido en ese entonces por el Programa Universitario de Estudios de Género, hoy CIEG de la UNAM. Gracias al cobijo, y por supuesto tenemos que agradecer el apoyo de Salvador Cruz y de Gloria Cariaga, quienes nos inspiraron a construir una sublínea de investigación dentro de los estudios de género en nuestra facultad. Después, ¿qué ha pasado? En el 2004, derivado también de los trabajos del Seminario de Masculinidades, nuestra universidad fue la primer sede del primer coloquio de estudios sobre varones y masculinidades, de donde se constituyó formalmente esta red que nos convoca. Y por supuesto también se fundó una revista de La Manzana, coordinada y dirigida por nuestra querida Guite Hartog, que también fue pionera en estos trabajos, y a quien hay que reconocerle todo este entusiasmo a partir también de las redes de cómplices por la igualdad de nuestra institución, donde logramos converger con otros compañeros que trabajaban ya desde ese entonces los temas de masculinidades, como son Beno de Kaiser, Juan Carlos Ramírez, por mencionar solo algunos, sin excluir a los otros. Posteriormente, nuestra universidad ha implementado un conjunto de acciones para la transversalización de la perspectiva de género en el Plan de Desarrollo Institucional en el 2016, en el 2019, en la creación de nuestro primer protocolo para la prevención y atención de la discriminación y la violencia de género. Y hace 2 años, en el 25 de junio del 2020, fue creada esta Dirección Institucional de Igualdad de Género, desde donde Cirilo Rivera, que coordina el área de masculinidades, y una servidora en la subdirección, estamos trabajando el tema de las masculinidades y muchos otros más.
Así que yo solo quiero exponer, en virtud del tiempo, tengo toda una exposición más que tiene que ver con los temas de la violencia y los asuntos relacionados con las masculinidades, y quiero compartirles uno de las acciones que hemos realizado desde esta dirección, que está relacionada con el modelo de investigación abierta y comprometida que está plasmada en nuestro plan de desarrollo institucional. ¿Qué quiere decir esto? Trabajar los temas de inducción docente en relación a la perspectiva de género, en donde uno de los temas centrales está relacionado con los temas de masculinidades, así como también incorporar los contenidos de masculinidades en las asignaturas de emprendimiento del bachillerato a nivel medio superior y en la currícula de las licenciaturas en el área de formación humana y social del tronco común universitario que se cursa en toda nuestra institución. También quiero señalarles que actualmente, desde el año pasado, nuestra universidad promueve y tiene la especialidad en estudios de género, masculinidades y diversidad, y somos la primera especialidad donde los estudios de las masculinidades juegan un eje central en la currícula obligatoria de nuestra institución. Así también, dentro de los estudios de posgrado, se está impulsando la creación de la impartición de un curso que versa sobre género, discapacidad e interculturalidad, donde uno de los ejes tiene que ver también los estudios de las masculinidades. En relación a la especialidad de estudios de género, masculinidades y diversidades, en la currícula de esta especialidad, que es de un año, y que ya cuenta con su segunda generación. Entre otros temas, hay 2 seminarios, uno que se intitula Seminario Sexual y Masculinidades, Diversidad Sexual y Masculinidades, que es uno de los ejes nodales de la especialidad. Así como también queremos compartirles que actualmente en nuestra universidad está en proceso de aprobación, revisión, la maestría y doctorado en género y estudios feministas, donde se desarrollan 2 líneas de investigación. La primera que está relacionada con los estudios de género, estudios feministas y educación, y una segunda línea que ofertamos relacionada con el campo de los estudios de las masculinidades, diversidad sexogenérica, discriminación y estudios de migración. Estos seminarios juegan un papel muy importante, pues algunas de nuestras compañeras y compañeros que trabajan y colaboran en esta red han aportado mucho en la construcción de estos cursos y de esta especialización, así como de los estudios de posgrado, en donde la línea... Elba, en donde... han pasado 6 minutos, te quedan 6. Ok, pensé que ya se había acabado el tiempo y yo estoy aquí como... No. Perdón, entonces... tenemos en el nivel de posgrado, un poco nada más para que ya estamos casi a punto de que se pase al consejo universitario, y entonces ofertar este posgrado de maestría y doctorado, que será una oferta muy importante, no solo para la región, sino para toda América Latina. Así que les estamos dando difusión. Desde los pensamientos feministas, todos los feminismos, las metodologías, pero sobre todo lo relacionado a los seminarios de especialización, en donde el área de masculinidades cubre 2 seminarios obligatorios, donde principalmente se van a abordar los aspectos históricos de cómo se gestan y nacen los estudios de las masculinidades, así como también los enfoques teóricos y las diversas posturas que hay en torno a los estudios de las masculinidades. Esto se va a hacer tanto en la maestría, que será de 2 años, como en el doctorado, que se ofertará en un periodo de 4 años. Es decir, la maestría y el doctorado son 2 programas de continuación que estamos a la espera de que se apruebe por nuestro Consejo de Investigación y se turne a
al Consejo Universitario y esperemos próximamente, en el próximo año ofertar esta actividad. Pero también eso es en la parte académica, que es lo que nos ocupa, qué hacemos en las universidades. Pero también como parte de las actividades que están relacionadas con la corresponsabilidad social y solidaria, en donde un tema central de nuestra universidad tiene que ver con la norma mexicana NOM RO 25 de igualdad laboral y no discriminación, donde entre otros elementos están relacionados con los programas de capacitación en materia de género y no discriminación en los sectores académico, no académico y estudiantil, donde además del manual de lenguaje incluyente que está en proceso también ya de publicarse y de darse a conocer. También desde la Dirección Institucional de Igualdad de Género, el área de masculinidades realiza diversas actividades de sensibilización y de formación de recursos humanos, pero también principalmente de prevención en torno a la violencia masculina en el ámbito educativo universitario. En nuestra dirección, principalmente atendemos al sector docente y administrativo, por lo tanto, el área de masculinidades y cultura de paz es un área estratégica en relación con el protocolo de prevención y atención a la discriminación y a la violencia de género. Tanto la vertiente académica como la parte de prevención y atención juegan un papel muy importante, y desde el área de masculinidades próximamente se va a realizar un coloquio que ha organizado nuestro compañero Cirilo Rivera García, relacionada con los modelos de atención en las universidades en relación a los temas de masculinidades y violencia masculina, que será en noviembre próximo. Entonces, estas son algunas de las actividades de incidencia en donde vamos a tener conversatorios y vamos a tener algunas otras actividades relacionadas principalmente así. Como hay modelos de atención desde las organizaciones de la sociedad civil, queremos analizar, revisar y esperamos que en un futuro compartirles a ustedes esta experiencia de qué se está haciendo en las universidades para atender la violencia machista que predomina y que se reproduce en todos los ámbitos, no solo en el aula, sino también en los pasillos y en las relaciones sociales de género que se prevalecen en nuestro campus universitario. No sé si ya me excedí o si ya estoy en tiempo. Querida Elba, te queda 1 minuto 42. Bueno, si quieres cerrar con algo. Ok, entonces, ¿cuáles son los retos que tenemos como universidad? En primer lugar, queremos que estos programas, que son una nueva oferta educativa, el de la especialidad, como dije, ya está en marcha, pero yo consideramos que desde la universidad tener una línea de investigación de masculinidades en los posgrados será un área muy importante en la formación de recursos humanos, así como también permitirá atender y hacer investigación de punta en torno a estas temáticas, así como también analizar los diferentes modelos de atención que se están desarrollando en el ámbito universitario, principalmente en relación a la violencia masculina, nos permitirá desarrollar, tener un diagnóstico y diseñar directrices de modelos de atención que es posible para atender atender la violencia machista produce en el ámbito de las instituciones de educación superior, y con ello coadyuvar a la erradicación de la violencia y la discriminación. Y con esto cierro. Muchísimas gracias, profesora Elba. Le voy a dar paso al profesor Fernando Rodríguez de la Universidad de la República de Uruguay. Les recuerdo, para quienes han ido llegando, que vamos a tener exposiciones. Yo decidí hacer 2 minuticos más, entonces de 12 minutos a los 6 minutos les recuerdo que les queda la mitad del tiempo, y faltando 1 minuto, según nos mandaron las directrices del coloquio del Comité Nacional. Entonces, bienvenido, profesor Fernando, y su ponencia va a ser sobre extensión universitaria con enfoque de masculinidades,
junto con Anabel Benicelli, no sé si dije bien el apellido. Bienvenido, Fernando. Perfecto, muchas gracias, Armando. ¿Me escuchan bien por allí? Sí. Sí, señor. Bien, bueno, los saludos de Anabel Benicelli, que es la compañera con la que hace una década trabajamos en conjunto en esta línea, o, bueno, en la línea de extensión, y posteriormente incorporamos el enfoque de masculinidades. Ella no ha podido llegar hoy por temas de agenda académica y laboral, pero bueno, en primera instancia, el saludo de ella para todas las personas que aquí están presentes y las que nos van a ver luego. El agradecimiento inmenso a la gente que organizó el coloquio, a Hernando por coordinar la mesa, y a queridos colegas y colegas de Elba, Cirilo, bueno, Sara, un abrazo fuerte para ellos, para ellas, y también para Gabriel, para Clara, y para las, ya les digo, las 18 personas que nos están acompañando ahora. Ojalá que sean cientos o miles las que nos vean luego. La clave de esta presentación guarda relación con que soy, bueno, docente de la Universidad de la República en Uruguay, y en nuestra Universidad de la República, que para quienes no conocen la realidad uruguaya, es una universidad que se extiende a lo largo y a lo ancho de todo el país, y que tiene la mayoría de las facultades, pública, gratuita, cogobernada por los órdenes docente, estudiantil y egresados, y en diálogo constante con el gremio de las personas funcionarias de la universidad. Tiene entre sus fines, en su carta orgánica, lo siguiente, y se lo voy a leer para no equivocarme. Dice: la universidad tendrá a su cargo la enseñanza pública superior en todos los planos de la cultura, la enseñanza artística, la habilitación para el ejercicio de las profesiones científicas y el ejercicio de las demás funciones que la ley le encomiende. Le incumbe asimismo, a través de todos sus órganos y en sus respectivas competencias, acrecentar, difundir y defender la cultura, impulsar y proteger la investigación científica y las actividades artísticas, y contribuir al estudio de los problemas de interés general y propender a su comprensión pública, defender los valores morales y los principios de justicia, libertad, bienestar social, los derechos de la persona humana y la forma democrático-republicana de gobierno. Entonces, como ustedes habrán podido leer en estas líneas, la clave que nos lleva a trabajar el tema del enfoque de masculinidades es justamente ocuparnos de los temas vinculados con la cultura, defender los problemas de interés general, o generar la defensa de su estudio, propender a la comprensión pública de estos, a la defensa de los valores morales y principios de justicia, libertad, bienestar social, derecho de la persona, etc. Entonces, el trabajo desde la perspectiva de género, desde el enfoque de igualdad, desde la propuesta de colaborar en la erradicación de la violencia basada en género, es lo que nos ha convocado en diferentes proyectos, en general anuales, en diálogo con Anabel y con equipos de estudiantes y de egresados y de docentes, a trabajar en este enfoque. Ahora bien, dentro de la universidad está de alguna manera el proyectorado de extensión y actividades en el medio, que lo que promueve es, en vínculo con la ordenanza, el trabajar en la integralidad de saberes, el trabajar en el diálogo de saberes extramuros, extra saberes científicos, y poner en diálogo con los saberes de las personas, todas, las que estamos habitando la universidad y las que son parte de la universidad sin habitarla, pero son parte de la ciudadanía, de la población también, personas activistas y personas que de alguna manera gestionan política pública. Entonces, el proyectorado de extensión promueve diferentes proyectos año a año para que personas que estamos involucradas y sensibles al tema generemos estrategias que a veces pueden tener un contenido más lúdico, a veces un contenido más de talleres, a veces un contenido de recorrido de más de un año, en donde se hace realmente un proceso de conocer a los principales actores de determinada comunidad, de determinada sociedad, los que están vivenciando determinadas problemáticas, que están determinadas por estadísticas, por situaciones de investigaciones anteriores, y en ese diálogo, bueno, generar
estrategias para comprender mejor los padecimientos de la población. Entonces, para conocer más de esto, que sé que en algunos países puede resultar muy novedoso, extensión.udelar.uy.com, ese es el sitio, y allí pueden ver a qué se dedica esta parte de la Universidad de la República. A su vez, la universidad se divide en servicios que le llamamos facultades, e inclusive algunos servicios que no tienen todavía el carácter de facultad. En este caso pertenezco a la Facultad de Psicología, y dentro de la Facultad de Psicología se subdivide en diferentes institutos. Concretamente trabajo para el Instituto de Psicología de la Salud, y dentro de este instituto, en el programa de Género, Sexualidad y Salud Reproductiva, que lleva más de 2 décadas de trayectoria en trabajo en estas temáticas, en todo lo que ustedes puedan comprender e imaginar que tiene que ver con estas temáticas tan complejas como son los estudios de género, las sexualidades, la salud reproductiva y todas las intersecciones. Ahora bien, con Anabel trabajábamos, como les dijimos, a través de estos llamados que entran de alguna manera año a año a proponerse y a financiarse. Quedan 6 minutos. Perfecto. Generamos proyectos de extensión universitaria con foco en la erradicación de la violencia basada en género. Ahora bien, de la mano de otros cursos, seminarios, el eje de enseñanza-aprendizaje y en vínculo con la investigación, detectamos que abordábamos la temática, pero nos quedaba siempre como una dificultad en la comprensión de la totalidad del problema. Y allí es donde, en diálogo con el trabajo que hace una organización de la sociedad civil, acá en Uruguay, que es el Centro de Estudios sobre Masculinidades y Género, también en diálogo de algunos activismos que hemos participado, de la red Engage, de la red Mencare, de paternidad, empezamos a incorporar dentro de la perspectiva de género, dentro de los estudios de género, en estos proyectos de extensión, en diálogo con la comunidad, el enfoque de masculinidades. El problematizar, bueno, ¿qué es esto de que el género es relacional? ¿No es cierto? Y ponerlo en práctica en primer plano. Discutir sobre lo que pasa adentro del hogar, discutir sobre lo que pasa en el espacio público, pensar estrategias vinculadas con la educación de niños, niñas, adolescentes, de las infancias en general, pensar qué pasa en la universidad también con estos temas, y sobre todo recopilar datos de qué siente, qué sabe y qué piensa la población, ¿no? De la mano de este ejercicio, entonces, hemos transcurrido desde aquellos primeros proyectos que se enfocaban en colaborar con la erradicación de la violencia basada en género, de alguna manera grupalidades de vecinos, de vecinas, pero también instituciones y redes locales que trabajaban ya para esto, a ir a proponer. Entonces, por ejemplo, en centros de educación primaria, nivel 3 años, por poner un ejemplo, ir a trabajar con los equipos técnicos, ir a trabajar con las madres, pero también invitar a los papás a unirse y problematizar la corresponsabilidad, el cuidado. Bueno, ¿por qué será que las mamás son quienes más llegan? Nos encontró el COVID, ¿no? Acá en Uruguay en marzo del 2020. Y mantuvimos este sistema de trabajo y empezamos a tratar de detectar, bueno, qué cambios generaba, ¿no? Y, por ejemplo, nos vimos como muy implicados en esto de detectar el cambio a veces en la proveeduría, ¿no? En esto de pandemia, quédate en casa. Bueno, este papá que antes cumplía con su rol estereotipado de proveedor, ahora estaba en la casa. Y ahora estaba todo el tiempo en vínculo con hijos, hijas y con pareja. Entonces, bueno, ¿cómo se problematiza eso? Pero sobre todo, ¿cómo se puede, a partir de esa problematización, problematizar lo anterior? Y fundamentalmente, enfocarnos en el futuro, ¿no? O sea, de alguna manera usamos la estrategia de COVID-19 y la estrategia de la extensión universitaria para pensar no solo los impactos de las pandemias, COVID-19, violencia basada en género, patriarcado, los efectos del patriarcado, sino para pensar las posibilidades de cambio, en conjunto con la gente. No pensarla desde la cabeza académica y desde la cúpula universitaria, sino pensar en diálogo, y que de alguna manera todos los saberes sean potenciadores de todos los saberes.
y de todas las prácticas. Entonces, para esto, bueno, sin duda que nos hemos propuesto el trabajo en este régimen de pandemia, por ejemplo, acá en Uruguay, con ollas populares, donde vecinos y vecinas, niños, infancias van a comer diariamente, porque la situación económica golpeó muy fuerte, la baja en las remuneraciones de trabajo, sobre todo no formales, cayó estrepitosamente, y entonces, bueno, mucha gente en esa solidaridad, en ese activismo social y político, sobre todo mujeres, en esto del triple rol que muchas veces tienen las mujeres, ¿no? Bueno, cumpliendo con esa función en primera línea para atacar uno de los flagelos más dolorosos de la pandemia. Y bueno, en ese diálogo con quienes llevan y promueven estos espacios, por ejemplo, las ollas populares para comer y alimentarse, es que hemos pensado también esto que anteriormente decía, ¿no? Cómo los estereotipos se cuelan en las personas, en la construcción de las subjetividades, y cómo desde la creatividad se potencia el cambio tan necesario para todos, para todas, para todos, para vivir una vida libre de violencia, para vivir una forma de sentir, de ser y de estar genérica, que nos habilita a ser, alcanzar el mayor nivel de bienestar posible, como plantea la definición de salud. Yo por acá ya iría terminando. Perfecto. La verdad que agradecer y de alguna manera quedarme al pendiente de las preguntas del final para seguir expandiendo, pero sobre todo nutriéndome con las repercusiones que en ustedes genere este relato y esta explicación de lo que hacemos por Uruguay. Un gran abrazo. Gracias, profesor Fernando. Sí, como usted bien lo dice, nos quedamos pendientes para las preguntas, los comentarios al final, que estemos tomando notas, cosas que quisiéramos saber más de los programas que nos están presentando. Continuamos entonces con la presentación número 3, implicaciones de la masculinidad en la elección y estudio de la profesión de trabajo social en la Universidad de Antioquia, Medellín, 2020-2022, Sara Janet Fernández, Víctor Daniel Guerra Zavala y Julián Andrés Vázquez. De nuevo les recuerdo que les aviso a los 6 minutos y luego cuando les falte un minuto. Adelante, por favor. Vale, muchísimas gracias y agradecida de poder participar en este espacio. Primero, pues, como contarles, bueno, el trabajo que realizamos tiene que ver con un asunto muy artesanal que realizamos allí en la Universidad de Antioquia. Quienes hemos estado, digamos, tejiendo desde allí han sido la profesora Janet, Víctor Daniel Guerra y mi persona. Y bueno, este trabajo es el resultado de un trabajo que es más amplio, que se piensa realizar en 3 universidades del país, en el cual se busca, digamos, explorar esta pregunta por las masculinidades en carreras feminizadas. Y ahorita, digamos, la idea es compartir unos avances de campo sobre lo que ha sido esta pregunta en el caso de trabajo social y en la Universidad de Antioquia. Entonces, decir que hemos tenido cambios en el equipo de trabajo por jubilación, graduación, estudios de posgrado, estancias forzadas en el exterior, y que explican un poco, digamos, lo que ha sido el proceso, que ha sido un poco así como lento, pero a la vez ha permitido como tener esta posibilidad de asentar más, de decantar más y de irlo haciendo de manera muy artesanal, ya que también es autofinanciado, digamos, y es producto de todas esas pesquisas y de preguntas que hemos tenido en diversos espacios que habitamos desde la red. Y digamos, hoy vamos a hablar un poco de lo que son las implicaciones de las masculinidades en lo que es la elección, el estudio, el ejercicio profesional. Decir que el equipo que está corazonando
esta pregunta, digamos, ha pensado y reflexionado esto desde lo que llamamos el campo del estudio de varones y masculinidades en las ciencias sociales contemporáneas, desde una perspectiva de género relacional, inclusiva, y desde una postura feminista que es acuerpada en nociones que cuestionan, analizan y abordan desde la propia masculinidad, la propia identidad y la significación del ser hombres, y bueno, no precisamente hombres cisgénero heteronormativos patriarcal o mujeres cis heteronormativas. El paso por la Universidad de Antioquia como académicas feministas desde diferentes generaciones, en calidad de egresadas, contratistas y profesores de cátedra, hace que este acercamiento sea casi autoetnográfico, y que el contexto y los testimonios escuchados no sean familiares y profundamente vinculados con las diversas y percepciones que también hemos vivido nosotras siendo parte de. Lo que hizo obligatorio una escucha y una interpretación más profunda y compleja, enriquecida con las conversaciones que sostuvimos desde un principio que se reconoce como el de la homosociabilidad entre quienes investigan y las personas participantes. Y bueno, a continuación lo que queremos es presentar como unos primeros hallazgos, un primer avance de lo que ha sido este ejercicio de campo, en el cual pues hemos recogido conversaciones que son sentidas, que son que parten de ese relacionamiento y que nos han permitido, digamos, vislumbrar asuntos relevantes a la hora de escoger trabajo social, a la hora de ejercer trabajo social y a la hora de significar esto de ser hombres en trabajo social. Entonces, bueno, lo primero que encontramos a la hora de hablar de esos aspectos relevantes a la hora de escoger trabajo social que compartimos en los diálogos con las personas participantes. Digamos, los primeros aspectos que aparecen es la participación en procesos barriales y comunitarios, preguntas muy iniciales acerca de qué es el cambio social y una necesidad que veían en este ejercicio de que había que reflexionarlo y de que habían de encontrar, digamos, formas de razonar eso que hacían en la práctica. También aparecen, digamos que allí cumplió un papel importante referentes familiares, políticos y sociales, y allí, digamos, entre los referentes familiares predominantemente aparecen mujeres, pero a la hora de hablar de esos referentes políticos y sociales aparecen más hombres, y allí pues más adelante vamos a ver que va a ser como una constante Julián, le quedan estas 6 minutos. diferenciaciones. Vale, muchas gracias. También existe una pregunta por la materialidad a la hora de escoger. Bueno, esta pregunta por si sí me va a servir para resolver mi vida, para, digamos, resolver los asuntos materiales. Entonces, son como 3 aspectos muy importantes que aparecen a la hora de elegir trabajo social. Entre las experiencias significativas de estudiar y ejercer trabajo social, digamos, aparece que sigue existiendo una reproducción de estereotipos y roles de género en la cotidiana del estudio, el trabajo. Se asocia a las mujeres con el cuidado, las emociones, y a los hombres con el pensar y el ejercicio público y político. Se reconoce que también en las experiencias concretas que se conversaban, se decía que había una sobrevaloración de la voz masculina, a pesar de que en la carrera es mayoritariamente ejercida y estudiada por mujeres, que existe una asociación del quehacer en líneas como familia, gerencia y del cuidado
sea, que existe una asociación entre el quehacer en líneas con familia y gerencia con las mujeres y lo relacionado con lo político, con el ejercicio comunitario de base más hacia los hombres. Y también en sí mismo aparece una, digamos, aparece en el hacer referentes mujeres y en los referentes, digamos, del pensar, del ejercicio teórico, aparecen masculinos. También en cuanto a esa significación de ser hombres en trabajo social, se encuentra que esa interpelación por el ser hombre no ha faltado, es decir, el habitar en una carrera altamente feminizada sí genera preguntas, sí genera cuestionamientos, pero no se alcanza a hacer un clic, es decir, existen estas preguntas por la masculinidad, pero no se alcanza a hacer un clic para realmente generar un cuestionamiento sobre lo que implica ser un hombre en el ejercicio del trabajo social y, y en esa medida aún lo que se logra es como reconocer, digamos, ciertas implicaciones, pero no hay un cuestionamiento que parta de ellos mismos en términos de revisarse y de preguntarse por esa masculinidad. También aparece que hay una que es muy disciplinar también, que aparece en las preguntas que tiene que ver con el carácter de trabajo social también, de ligar, digamos, y asociar ciertas habilidades con los hombres y ciertas habilidades disciplinares con las mujeres. Un poco esto que mencionaba ahora de las líneas de familia, de las líneas de gerencia con mujeres y las líneas de ejercicio comunitario, político con hombres. Esto tiene sus matices, ¿cierto? Pero digamos, al menos en las conversaciones que hemos logrado tener y desde, digamos, el habitar es algo que está muy presente. Se nota también que hay un cambio en esta significación de ser hombre en trabajo social generacional. Se nota un cambio entre quienes apenas están estudiando ahora y quienes ya venían de antes, que hay digamos, un mayor cuestionamiento hacia eso que implica ser hombres y digamos, hay unas búsquedas que aún siendo incipientes, pues digamos, sí plantean, digamos, otras preguntas, sobre todo esto de también la diversidad de lo que es ser hombre, ¿cierto? De otras posibilidades genéricas. Bueno, entonces, en cuanto a las conclusiones, está, digamos, algo, y es que aún cuesta pasar del discurso políticamente correcto a la interpelación de la masculinidad. Es decir, aún se sigue asumiendo desde los hombres que habitamos el trabajo Me queda un social. minuto. Sí, voy a cerrar ya con esta última. Sigue siendo un asunto como muy de ellas, ¿cierto? Muy de las mujeres, pero aún falta como una interpelación y un trabajo muy desde los hombres que se permita cuestionar lo que implica habitar una carrera feminizada. Aún falta, digamos, una crítica feminista que, que se haga desde la docencia y desde la discusión disciplinar, que cuestione esos binarismos entre el hacer y el pensar, y estas, digamos, dicotomías que se generan entre lo que es los roles de las mujeres y los roles de los hombres al interior de la disciplina. Y también, digamos, el lugar de las mujeres como referentes de la carrera. Allí es paradigmático cómo, a pesar de ser Se una acabó el carrera... tiempo, Julián, si puedes Vale, redondear, por favor. sí, solo de decir que
es muy resonante un caso particular de las pláticas que teníamos de un compañero que decía que a pesar de haber estudiado con mujeres, de tener profesoras docentes, digamos, le costaba encontrar un referente, digamos, desde lo académico asociado al trabajo social. Y entonces tiene que ver con, digamos, algo muy de la disciplina que ahorita pues en el espacio de conversación podemos discutir más, pero que es muy Listo. interesante. Bueno, Gracias. muchísimas gracias. Vamos entonces a continuar con Gabriel Moraes y yo no voy a decir el título porque no quiero ofender el buen portugués, porque no sé. Entonces, Gabriel, adelante, muchísimas gracias. Como hemos hecho, 6 minutos, te digo, y luego cuando te falte 1 minuto después de la mitad del tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí, Gabriel. Hay que ponerle en pantalla a Gabriel y que salga Julián, por favor, a las personas que me están ayudando con lo técnico, porque no estamos viendo a Gabriel en la pantalla. Adelante, Gabriel. Olá. Ahora sí, perfecto, muy bien. Olá. Eu sou do Brasil, eu vou falar em português lentamente para poupar-los do meu péssimo espanhol, mas qualquer dúvida vocês mandam no chat ou me interrompam. Eu vou projetar uma apresentação aqui. Me confirmam se vocês estão vendo. Sí, señor, ahí estamos viéndolo. Graças. Eu sou o Gabriel, eu estudo álcool, bebidas alcoólicas, não fármacos, álcool e masculinidades. Então eu vou contar um pouco do que acontece fora das salas de aula aqui nessa mesa sobre educação superior. Eu estudo desde o mestrado, agora no doutorado, então 6 anos eu faço etnográficas com esses jovens para entender um pouco dessa relação de bebidas alcoólicas e masculinidades. Vou contar um pouco para vocês sobre isso. Quem são esses jovens, né? Como eu disse, eu faço uma abordagem etnográfica com eles em momentos não oficiais de sociabilização, o que eles chamam de festas universitárias. Aqui é uma fotinha que mostra um pouco, ilustra um pouco desse momento. Eu estava em campo com eles agora no dia 21, então já tem alguns spoilers também do campo do dia 21, do doutorado. E, basicamente, o que eu fui entender era qual a imagem que eles têm sobre masculino e masculinidades e como o álcool compõe essa equação. Eu vou contar um pouco para vocês. O ponto de partida que eu ouvia muito era essa frase, né? Todo rapaz, todo homem se acha o Rodrigo Hilbert. Rodrigo Hilbert é uma celebridade brasileira, mas poderia ser o Maluma, poderia ser o J Balvin, poderia ser qualquer outro homem que traz um pouco dessa imagem que a Berenice Bento trabalha, que une um pouco, né, da masculinidade tradicional com a masculinidade crítica. O que isso quer dizer? Um pouco desses valores de virilidade, de um homem branco, rico, casado com uma supermodelo, mas que também é um homem sensível, é um pai presente, é um homem que tem habilidades manuais, é um homem vaidoso, e a união um pouco desses universos. Essa é a imagem que eles dizem ser ou dizem ter. Fui ver na prática de que jeito isso acontecia, né? E aí eu cheguei numa foto um pouco diferente do Rodrigo Hilbert. Aqui é uma foto sobre gênero na Universidade de São Paulo, né? Então eu estou falando de mais da metade dos alunos que são homens, mais da metade que considera a universidade um espaço muito elitista, né? Eu estou falando de jovens entre 18 e 19 anos, que são poucos no Brasil que têm a oportunidade de apenas estudar e estudar numa das melhores universidades, né, do país. Mais da metade das mulheres relatam ter sofrido algum tipo de assédio, de acoso nesse ambiente. E as festas universitárias são o principal cenário desse assédio. Então, fui entender como que o álcool funcionava nessa equação, considerando que esse ambiente, diferente da imagem do Rodrigo Hilbert,
é um ambiente de disputa, de embate nesse cenário. E quando eu cheguei e entendi o álcool, vi duas coisas. O álcool é um elemento de subversão, ele permite mais afetividade entre os homens, permite mais emoção entre os homens, permite que muitos deles falem ou expressem a sua sexualidade de um jeito mais plural, mas ele também é um risco do que a J. Mombassa vai falar que é a macholência, esse neologismo entre macho e violência, de uma expressividade de violência muito característica desses ambientes, né? Tem duas características principais. O risco, como eu disse, o risco a eles mesmos, com o consumo exacerbado de álcool, mas também o silêncio. Essas frases, né? O se eu não lembro, eu não fiz, o que acontece na festa, fica na festa, gera uma ética do silêncio que a gente conhece muito bem das universidades, né? Institucionalizada, mas que também acontece fora da sala de aula. Aqui é só um videozinho de um flip cup, que é um jogo que eles jogam, que mistura álcool e bebida rápida, que muitos de nós também jogamos quando estivemos no lugar deles, né? Aqui é só para ilustrar mesmo. Tudo isso gera também um movimento de resistência, que eu chamo de redes de proteção. E aqui um exemplo é o que as meninas, as mulheres, chamam de CAO, que é a Comissão Antiopressão. São ligas de mulheres que se unem para se defender do assédio, do abuso nas festas. E aí, durante as festas, os DJs colocam um aviso. Eu vou passar esse áudio para vocês me confirmam se vocês estão ouvindo. Racistas e homofóbicos não são bem-vindos. Lembre-se, não é não, silêncio não é sim, e se a mina diz que é assédio, é assédio. Então, entre uma música e outra, tem esse aviso nas festas. Vou ler aqui, né? Los racistas y homófobos no son bem-vindos. Recuerde, no es no, el silencio no es sí, y si la mujer dijo que es acoso, es acoso. Então, é um lembrete para essa postura. 6 minutos. E também isso gera também uma rede de aprendizagem. Os primeiros movimentos de redes de homens jovens conversando entre eles do que eles chamam de masculinidades possíveis. Primeiras rodas, primeiros contatos que eles têm com a discussão. Eles falam, né, entre eles, que é a primeira vez que eles tiveram contato com o feminismo. Muitos deles é o primeiro lugar, é a universidade que eles veem outros homens gays e que têm afetividades, que são amigos de homens gays, como eles dizem. É o primeiro lugar que eles falam e discutem sobre consentimento, que era uma pauta que estava muito fora do universo deles. Diferente das jovens universitárias, das mulheres, que já chegam muito letradas e muito preparadas nesse ambiente. Então, é realmente um ringue de disputa com com pessoas com repertórios completamente diferentes dentro desse universo. Aqui só dicas para saber mais, o Rompendo o Silêncio é um documentário da HBO Max, disponível para toda a América Latina, que fala um pouco da Universidade Brasileira e dessas violências. E aqui um artigo da Heloísa Buarque de Almeida, uma antropóloga também, que fala desse tripé, né, do acolhimento, das normas específicas e a da educação, para a gente romper com essa violência sexual dentro da universidade. Obviamente, meu trabalho não é só sobre violência sexual, ele fala sobre masculinidades de um jeito mais amplo, mas é impossível não passar sobre esse assunto quando a gente está falando disso. Eu queria trazer isso aqui também no campo, para quem sabe, né, provocar para que a universidade seja de fato um lugar mais acolhedor, menos elitista e mais plural, né? Acho que era um pouco disso que eu tinha para mostrar e fico aberto aqui para o debate e para as perguntas. Espero não ter falado muito rápido. Obrigado, gracias. Gracias, Gabriel. Mucho tiempo te sobró. Te quedan como 4 minutos, entonces ahora lo hiciste muy bien, muy rápido. En la conversación seguramente que van a salir preguntas y demás. Entonces, muchísimas gracias y vamos a continuar también con Brasil en este momento y
Otra vez no voy a leer el título para no hacerlo mal con mi mal portugués. Clara Pimienta, de la Universidad Federal de Sao Paulo, si no estoy De Porto mal. Alegre. De Porto Alegre, es que tiene UFCSPA. Muy bien, Clara, bienvenida. Gracias por estar aquí. Y tú dices, por favor, el título para yo no decirlo mal, Vale, por sí. favor, en mi mal portugués. Adelante, 6 minutos igual, otros 6, y te aviso cuando te falte también 1 minuto. Gracias, Clara, por estar aquí. Vale, muchas gracias. Voy a seguir en español porque, bueno, sé un poco, pero las diapositivas están en portugués. Vale, voy a compartir pantalla. Bueno. ¿Lo ven? Sí, lo estamos viendo, gracias. Vale. Entonces, buenas tardes, buenas noches. Soy Clara y este es mi trabajo que yo presenté como un trabajo de fin de grado, que se llama Vivencias y concepciones de masculinidades de hombres cisgéneros jóvenes en una capital del sur de Brasil. Y lo hice con Mariana Beckel y Alexandre Almeida. Bueno, primero conceptúo un poco de masculinidades por la definición de Connell, que es configuraciones de prácticas realizadas en la acción social, organizadas en relación a la estructura de las relaciones de género. Como las feminilidades no son identidades fijas, no son restrictas a personas cisgéneras, y bueno, se construyen de una manera interdependiente, son históricas, mutables y relacionales. Bueno, un poco de lo que es la masculinidad hegemónica, la dominación del masculino sobre el femenino, y que hay una jerarquía entre las masculinidades en que algunas son consideradas más centrales que otras por marcadores sociales, y que la masculinidad hegemónica es determinada por un consenso cultural, por una centralidad discursiva y la invisibilización de modelos alternativos. Bueno, en territorios distintos se construye de una manera distinta. Y bueno, en Brasil lo que es muy común, la masculinidad hegemónica, la blanquitud, la cisgeneridad, la heterosexualidad y características como fuerza, coraje, represión de emociones y virilidad. Bueno, el objetivo de este trabajo fue comprender cómo los hombres cisgéneros jóvenes de esta capital en el sur de Brasil vivencian y comprenden sus masculinidades. Y para eso hicimos un estudio cualitativo en que 10 participantes tomaron parte, entre 18 y 24 años, cisgéneros, que estudiaran en alguna universidad en esta región. Bueno, utilizamos una ficha de datos sociodemográficos e hicimos una entrevista semiestructurada que después fue analizada conforme el análisis temático reflexivo de Brown y Clark. Estos fueron los participantes, todos blancos de 22 a 24 años, la gran mayoría de clase media, la gran mayoría heterosexual, siendo 2 bisexuales y 1 homosexual, y de distintos cursos. Bueno, a partir de eso hice un mapa temático en que ser hombre tiene que ver, bueno, con en que emergieron los temas de construcción de subjetividades y construcción social de las masculinidades, en que las dos se intercruzan y bueno, que no son separadas. Primero, la de las subjetividades. En la infancia y en la adolescencia aparece la familia en que aparecen ejemplos negativos como negligencia y consumo de alcohol, y también respeto y acogida en la familia. Y las construcciones de género son mucho aprendidas a través de lo que pasa en casa. En la escuela aparece mucho una separación entre los juegos de chicos y de chicas y un gran incentivo a la heterosexualidad. Pero el género no aparece como un asunto muy visible en este ambiente, así que el binarismo acaba siendo muy naturalizado y reproducido. Hay un incentivo a las actividades que son vistas como de chicos, como el fútbol,
y los que son vistos como femeninos son vistos como inadecuados para los chicos. Y desde muy temprano son enseñadas prácticas de homofobia y los chicos son muy incentivados a distanciarse de las feminilidades y de orientaciones sexuales no heterocentradas. Así que tienen mucho que probar su masculinidad. Cuanto a los sentimientos, hay una dificultad de expresar las emociones, especialmente la tristeza. Ellas son muy reprimidas y hay una confusión entre qué son. Hay un gran esfuerzo para esconder las vulnerabilidades y reaccionar siempre muy agresivamente. Cuanto a las estrategias que se usan para enfrentar los sentimientos, bueno, hablar con amigos, con enamorados o familiares para compartir la resolución de problemas con ayuda de otros, el tratamiento psicoterápico, estrategias de introspección como autorreflexión, establecimiento de planes, escuchar música, pero en todo hay una cobranza muy fuerte para que enfrenten todo solos sin necesitar de mucha ayuda. Cuanto a las relaciones interpersonales, hay una diferencia entre las amistades con hombres y con mujeres, en que con amigas las relaciones son más abiertas, con más espacio para compartir, y con amigos son vistos como compañía para eventos sociales y placer. Hay más disposición para abrirse individualmente que en grupos, y siempre una necesidad de aprobación homosocial, o sea, entre otros hombres. Así que es muy difícil para ellos a veces... 6 minutos. Vale, gracias. Ponerse y hay mucho miedo de no ser aceptado. Este hombre dice como que para los hombres es muy difícil tener un amigo que te da un abrazo. Un ejemplo de eso. Y hay una dificultad de compartir las cuestiones personales con los amigos, pero hay una creciente búsqueda y disposición para pedir más ayuda, para construir relaciones con otros hombres más abiertas, con más cambio de afecto, de cariño, y para rechazar la agresividad como práctica compulsoria. Cuanto a la construcción social, hay muchas expectativas en los hombres del inicio de la vida afectivo-sexual, heterosexual, para no expresar las emociones, para el sustento familiar, el prestigio social, vestimentas y comportamientos masculinos, y sobre todo una antifeminidad, porque las feminidades o la pasividad es muy relacionado a la homosexualidad, pero a la vez también hay un contradiscurso que también pide por masculinidades diferenciadas, más sensibles. Sobre eso hay un relato muy interesante de este Thiago, que dice que siente que a veces las personas esperan el peor de él por ser hombre. Así que se ve estas nuevas masculinidades como una tentativa de modernización del patriarcado. Es muy interesante. Y aquí los elementos que aparecieron convergiendo con la masculinidad hegemónica, una concepción cisnormativa de que el cuerpo, la apariencia física tiene que ver necesariamente con la masculinidad o el género, los gustos por elementos masculinos, tidos como masculinos, y las actitudes en las relaciones, como coordinar, la facilidad de relacionarse y tal. También los marcadores sociales son muy vistos como comunes, como el típico hombre blanco hetero de clase media, así que creen que tienen la experiencia universal, mientras los otros son los periféricos y a veces no se ven como racializados o generificados. Pero también reconocen su posición de poder social, incluso dentro de la jerarquía de masculinidades. Hay una vivencia muy común de tener que probarse hombre, probarse masculino, y también resáltase que hay un atravesamiento de los marcadores sociales en las subjetividades, como Enrico dice, que ser hombre para él es ser gay, porque es la experiencia que tiene. También los privilegios como
más reconocimiento profesional, no preocuparse con el acoso, los errores son más relevados, tienen más respetabilidad y valorización en los ambientes sociales. También se ve que tienen una crítica a la masculinidad hegemónica y piensan en los caminos para desconstruirla. Como muchos comprenden el género como algo socialmente construido, y esta crítica que tienen viene de la identificación como LGBTs, de la búsqueda por conocimiento y contacto con los feminismos, también de un amadurecimiento personal en que creen que no están felices en ser lo que es esperado de un hombre. Y también el contacto con personas y espacios que ayudan a suscitar esa reflexión, como hacemos el paralelo con Schuckman, que dice que para desconstruir una mentalidad racista se tiene que establecer relaciones no jerarquizadas con sujetos no blancos, así se sería con la masculinidad de una forma parecida. Y se usa mucho la metáfora de construcción o de construcción, en que Marco dice, ¿qué es construir el papel de género para mí? El rollo de género. Creo que es no construir, no basarme en el género para portar como soy. Aquí elencan algunas formas de desconstruir el género, como el de reconocer de las estructuras de género, de los privilegios, reflexionar sobre quiénes son y cómo actúan, para cesar con los comportamientos machistas en sí en los otros, tener contacto con feminidades, o sea, abrirse a los sentimientos, a la afectividad, a la sexualidad de una otra manera, y bueno, ser quien eres, o sea, de una manera no vinculada necesariamente a los estereotipos de género. Así posibilitando a sí mismo y a los otros nuevas maneras de ser. Bueno, solo eso, las consideraciones finales, que las vivencias y las concepciones, fluyen mucho con lo que es construido socialmente y cómo son construidas las subjetividades de una forma interrelacional, y que la imposición de las normas de la masculinidad hegemónica están presentes desde la infancia y siguen ecoando en los hombres por su vida, pero los hombres, o al menos los participantes, presentan mucha crítica a eso y están en un intento de moverse a maneras alternativas de ser y de relacionarse, combatiendo así las estructuras de género. Muchas gracias y aquí están mis referencias. Gracias, Clara. Muchísimas gracias a todos y a todas quienes expusieron por haberse sometido a este tiempo tan rápido de exponer una cantidad de cosas que quisiéramos decir. Creo que hemos cumplido con las 5 exposiciones que se habían propuesto para esta mesa y yo quisiera abrir el espacio y Angélica me dices cómo lo vamos a hacer para las preguntas de los y las participantes, por favor. Sí, claro, no sé si las personas que desean hacer la pregunta tal vez poner el emoji de levantar la mano para yo poderles darles el espacio como coanfitrión para que ellos mismos puedan activar el micrófono. Perfecto. Listo. Gracias. Entonces, Angélica nos va a activar el micrófono y si ponen el emoji, como ella dice, de levantar la mano y para la participación, preguntas o comentarios, tenemos un poco más de media hora, 40 minutos para poder hacer esto y poder compartir. Entonces, adelante, si quieren preguntar, no sé si hay alguna mano levantada, preguntar, comentar, añadir, complementar, todo esto es válido. Yo quisiera, mientras que vamos pensando, entonces, poner algunos elementos de algunos de las ponencias que fui tomando nota aquí y un poco preguntarle a la profesora Elba todo este esfuerzo que se ha hecho desde la universidad, cómo
ha sido recibido al no solo hablar de género únicamente desde los feminismos, sino también la introducción del tema de las masculinidades y el tema de esa especialización que ya hace, digamos, hablaste de un currículo obligatorio de esa especialización en masculinidades, y también si pudieras ampliar un poco, Elba, el tema de cómo se está trabajando en la inducción a la comunidad universitaria con temas de género y masculinidades. Sobre todo porque en estos momentos sabemos lo que está ocurriendo en muchas universidades del mundo, donde las mujeres especialmente, disidencias sexuales también, pero las mujeres especialmente han levantado su voz después de muchos años de silencios, después de muchos años de haber soportado y aguantado muchísimas violencias, especialmente violencias sexuales, acoso sexual, por parte de profesores, compañeros de la comunidad universitaria, y cómo es recibido, y esto también para Gabriel, para Fernando, cómo ha sido recibido que en medio de esta turbulencia algunos insistamos en trabajar los temas de masculinidades, y también cómo poder hacer eso para no ofender en este momento la lucha de las mujeres y que sea bien recibido, cómo hacerlo mejor. No sé si también todas las personas que han expuesto podrían tener la voz ahí y poder establecer un poco eso. A Fernando específicamente preguntarle cómo definiría el enfoque de masculinidades, porque hablamos de enfoque de género, perspectiva de género, cómo definiría el enfoque de masculinidades. A Julián, quien expuso el tema del trabajo social y los hombres, un poco qué es el acuerpamiento en ese sentido. Yo no logré entender, puede ser mi problema, el tema de acuerpamiento en ese contexto, y lo otro es que habló de homosociabilidad entre quienes investigan. Entonces quisiera, por favor, si pueden mirar un poco. Bueno, yo creo que poner temas ahí en general que todos y todas ustedes que han expuesto pueden hacer. Habría, Gabriel, una mirada de que hoy los jóvenes están menos propensos al consumo de alcohol, digamos una mirada en general, pero ¿cómo ha sido ese estudio que tú has hecho y esa mirada? Y lo otro es que a mí la ponencia de Clara me da un poco de esperanza cuando estos chicos dicen: queremos deconstruir, queremos hacer cambios, no queremos esa masculinidad que se nos ha dado, especialmente en los momentos que estamos viviendo en las universidades, y cómo poderlo hacer de una mejor manera. Yo creo personalmente, y por la experiencia que he tenido como directivo de la universidad y como profesor en la Universidad de Antioquia, que es el momento de actuar y no tanto de encerrarnos a investigar cosas, porque hemos estado diagnosticados y sobreinvestigados, es decir, haciendo investigación, y necesitamos actuar porque hoy las mujeres están pidiendo cambios reales y cotidianos en la vida de las universidades. No sé si habrá algo más, no sé si estoy hablando muy rápido, pero la idea es como poner algo ahí para ir abriendo la discusión, si les parece. ¿Alguien quiere levantar un comentario o un aporte antes de que empecemos, digamos, con esta primera parte de comentarios por parte de los y las expositoras? No veo. Listo. Entonces, bueno, yo quisiera pedirle a Elba, y bueno, ahí según como vayan viendo después Fernando, y quizás en el mismo orden, porque yo hice como las anotaciones en el mismo orden, de poder compartir. Adelante, profesora Elba. Y mientras tanto, si hay alguien que quiere levantar la mano, adelante. Tendremos que habilitarle el micrófono a la profesora Elba Rivera. Elba. Bueno, veo a Fernando. Quizás Fernando, mientras que Elba se ubica, nos puede comentar.
un poco Gracias, sobre sí, qué estaba. Dale, Fernando. Fernando. Lo que entendí fue que me consultabas qué es esto del enfoque de masculinidades, por lo menos de cómo lo encaramos desde acá. Eso, ¿cómo lo encaran en la universidad y sobre todo con la experiencia de estar en las universidades en el momento que estamos viviendo? ¿Qué podemos hacer realmente para que haya transformaciones? Exacto, exacto. Sí, con Anabel tuvimos un seminario por separado primero y después nos dimos cuenta que nuestros estudiantes muchas veces elegían esos seminarios y lo empezamos a dar en conjunto y le denominamos en principio feminismos y masculinidades, ¿no? Entonces ahí hacíamos todo un planteo histórico, político, donde mostrábamos cómo desde la lucha de las mujeres para mostrar la vulneración de sus derechos y por lo tanto por la lucha del ejercicio de sus derechos, se fueron construyendo las diferentes olas de feminismo y cómo, bueno, recientemente, de la década del 80 para acá, se han incorporado estrategias de trabajo con hombres por un lado y estrategias de análisis académico, pero también activista, sobre las masculinidades, lo cual incluye mucho más que el estudio de los hombres, digamos, ¿no? Que es esto de, bueno, cómo los conceptos de masculinidad hegemónica y todos aquellos conceptos que no son la masculinidad hegemónica, los tenemos incorporados todas las personas y funcionamos también con ese bagaje de información, muchas veces inconsciente, algunas veces consciente. Por lo tanto, trabajo con enfoque de masculinidades, primero y fundamental, feminista, me animaría a decirlo, o profeminista para aquellas personas que entienden que los hombres no nos deberíamos autodenominar feministas, porque no contamos con una palabra que nos involucre a los hombres como una lucha por los derechos humanos de todas las personas y por la igualdad de género. No podemos llevarlo a un concepto palabra que a todo el mundo le genere como esa. Entonces, bueno, necesitamos hacer esto de los estudios de género con enfoque de masculinidad para problematizar las relaciones de género y el qué hacemos los hombres por un lado y qué hacemos las personas en general, más allá de nuestro género, en vínculo con esta concepción de masculinidades que hemos incorporado interseccionalmente, por decirlo de alguna manera también, ¿no? No sé si con eso voy contestando y dejo tiempo para resto. Listo, gracias, Fernando. Profesora Elba me estaba diciendo que no le habilitaron el micrófono y la cámara. Angélica, por favor, ayudamos a la profesora con eso. Disculpa. Y hay una pregunta aquí mientras tanto que dice, agradezco las presentaciones a propósito del trabajo en masculinidades en espacios universitarios. ¿Han abordado el tema del escrache o funa? ¿Ha aparecido como problemática en esos espacios? Son dos preguntas, si se ha abordado el tema y si ha sido una problemática el tema del escrache o funa. Así dice la pregunta para que también podamos, estamos abiertos a que cualquiera podemos participar en cualquiera de estos comentarios y cualquiera de estas preguntas. Gracias. Profesora Elba. Hola. Ahora bueno, sí, gracias, dale. ya pude. Estoy saliendo del trabajo, así que discúlpenme. No te porque preocupes. Aquí ya se hizo un entrampado con este camión que va a entrar. Pero bueno, voy a tratar de responder. Lo que tenemos en las universidades, no sé si en el resto de Latinoamérica suceda lo mismo. Estamos pasando en una coyuntura muy importante que para el caso nuestro, la Ley General de Educación Superior, aprobada el año pasado, nos permite tener un marco normativo para introducir. Nosotros le hemos llamado los temas de feminismo, de visibilizar y reconocer que nuestra postura epistémica es desde las múltiples interpretaciones del feminismo, ¿no? Y dentro de ellas, como una línea central, a diferencia, nosotros seríamos el tercero o el cuarto doctorado a nivel nacional, y como el 16 en maestría y en especialidad. En la línea de masculinidades somos el primero, ¿no? Como una línea central curricular. Entonces, en ese sentido, retomo que la Ley General de Educación
nos permite institucionalizar y transversalizar en los planes y programas de estudio los temas de los estudios de género, y por ahí nos colamos. Por ahí nos colamos porque muchas veces cuando no encuentra uno este marco normativo, como en la década de los 70 en México, para hablar de los temas de las mujeres y sus respectivas problemáticas epistémicas y metodológicas, había que disfrazar el tema desde otras posturas, como minorías, ¿no? Hoy, este marco normativo de la Ley General de Educación nos permite que en la gran mayoría de las instituciones de educación superior incorporemos en toda la oferta educativa, así se llama en México, en nuestro caso, desde preparatoria, licenciatura y posgrado. Entonces, entramos por el posgrado, que fue una primer línea, la especialidad. Ahora, vamos con la incidencia curricular a través de una materia que se llama formación humana y social, que es obligatoria para toda la universidad, y ahí vamos a tener un eje sobre temas de las relaciones de género, donde por supuesto va a estar presente no solo el tema de masculinidad, sino también de inclusión, discriminación y por supuesto los temas feministas, ¿no? Va a ir ahí. Y a nivel de medio superior también estamos haciendo esta incidencia en una materia que se llama emprendimiento. ¿Esto qué nos permite? Tomar, una cuestión era cuando nosotras luchábamos y nosotros y nosotras cuando decíamos es que los estudios de las masculinidades, los estudios feministas hay que visibilizarlos, partimos de que el feminismo es el eje teórico, epistémico, y entonces entre las nuevas líneas emergentes que están en la agenda nacional de nuestro país, tiene que ver la violencia patriarcal. Por eso, la importancia de los estudios feministas, los estudios de género y los estudios de las masculinidades en estos tres ejes de acción de la especialidad, la maestría y los estudios de doctorado en estudios de género y feministas, ¿no? Y colateralmente también tendremos que atender, porque así lo establece la Ley General de Educación Superior, en la medida de las posibilidades les vamos a compartir esta ley, que yo creo que es pionera en el caso de, no sé si en otros países esté establecido así, que las instituciones de educación superior se obligan a atender los temas de violencia, los temas de inclusión, de discriminación, como lo marca nuestra Ley General de Educación. Entonces, me parece que estamos en una coyuntura ante también la alta incidencia y el incremento de los feminicidios en nuestro país. Por eso, el tópico de las masculinidades es un tema que se entrecruza, no solo como dijeron en la mañana en las intervenciones de nuestras compañeras, los temas decoloniales, ¿sí? Los temas de identidades, por supuesto, son, por lo menos para el caso de la universidad, lo estamos tomando como un eje prioritario, ¿no? Gracias. Elba, una pregunta que salió ahí, no sé si alcanzaste a escuchar cuando estabas haciendo tu salida de la oficina, y es que, ¿qué ha pasado con el tema del Scratch? ¿Cómo, y si lo han vivido? Yo sé que sí, pero si tú nos cuentas un poco el tema de cómo ha sido, dice la pregunta de, no es Daniela enseguida vamos a leer, de Alex, ¿qué ha pasado con eso? Si me contextualizan a qué se refieren en particular para no errar en la respuesta. El Scratch, lo que se entiende, o la FUNA, no sé si lo entiendes, es todo el empapelamiento o los carteles o las denuncias a nivel público por redes sociales de personas acosadoras. Bueno, ahí tenemos un problema muy interesante. Para el caso para nuestro país, hoy tenemos en la Ley General de Acceso a un Mundo Libre de Violencia contra las mujeres, tenemos tipificado el delito de la ciberviolencia, ¿sí? Entonces, ahí hay un marco jurídico, podríamos decir. Pero lo que estamos viviendo en las instituciones de educación superior durante la pandemia y ahora con el regreso a las actividades presenciales, es la denuncia ante los casos de acoso y hostigamiento que se están realizando, no solo en nuestro país,
no solo en nuestra universidad, sino en muchas otras universidades. Por ejemplo, la Universidad Autónoma de Querétaro lleva más de 20 días en paro por un tema de violencia y acoso contra las estudiantes. Entonces, este es un fenómeno que no podemos negar y que es importante que se atienda. En este caso, los tendederos de denuncia es una forma de visibilizar el problema que estamos viviendo en la mayoría de las instituciones de educación superior. El siguiente paso, y yo creo que ahí es donde también tenemos una acción muy importante que realizar, está relacionada con presentar. En muchas universidades, a partir de todos los movimientos que hubo desde el 16, 17, 18 y justo precisamente antes de la pandemia, los tendederos. Los tendederos sirvieron para que muchas instituciones elaboraran, redactaran sus protocolos de atención, ¿sí? La pandemia se suspendió, sin embargo, el tema de la violencia y el ciberacoso y otras nuevas manifestaciones de la violencia patriarcal en su modalidad de ciber fueron atendidas, ¿no? En la medida en que cada institución contaba con este protocolo. Y me parece que ahí está uno de los debates más importantes de cómo canalizar las quejas, y eso es muy importante porque quedamos mucho en la denuncia anónima, pero no pasamos a la denuncia, y ahí yo creo que los protocolos, por lo menos los que los que existen en las universidades públicas mexicanas, nos permiten tener que por ejemplo, en los temas de violencia, en los temas de acoso, no puede haber mediación, ¿sí? Ese es un punto muy importante que tenemos que revisar en los protocolos, ¿sí? Porque la Ley General de Acceso, la Ley de Víctimas y reconoce que no podemos actuar ante un fenómeno de la violencia a través de la mediación, ¿no? Esos son algunos de los ejemplos que se están haciendo en cada una de las instituciones de educación superior. Hoy, afortunadamente, en la gran mayoría de las universidades tenemos protocolo, pero ¿qué falta? Difundirlo, conocerlo y defender los derechos, ¿sí? Y poner las quejas, porque si no hay quejas, la denuncia sigue siendo anónima. Cuando si queremos sanción, pues tenemos que atender los derechos que nos propone y que tenemos que ejercer para poder denunciar y que haya sanción. De lo contrario, pues seguiremos en los tendederos de denuncia virtual o presencial. Gracias, Elba. Sí, y realmente eso ha traído un montón de protocolos y de acuerdos y de formas y todo. Ojalá que las pongamos en práctica. Yo estoy apelando a la práctica, a la cotidianidad y a dar respuesta a esas cosas que nos trajo pues todas estas denuncias y demás, y que no nos quedemos ahí. Gracias, profesora Elba. Dice Daniela González aquí en el chat, me parece interesante los aportes que hace referente a la carrera de trabajo social y masculinidades. Nuestra profesión se caracteriza por ser una carrera donde se inscriben mayoritariamente mujeres justamente por los inicios u orígenes de la misma. Sería bueno seguir trabajando para cambiar la mirada. Gracias. El resto de las exposiciones muy interesantes. Un comentario de Daniela. Dice el profesor Fernando: en Uruguay sí tuvimos una situación muy intensa que se refiere, entiendo, al scratching o a los tendederos o a la funa, muy intensa con varones en Instagram, incluyó denuncias anónimas en cultura y carnaval, en psicología, en el rock, etcétera. Y se trabaja sobre ello en la Universidad de la República, en la Facultad de Psicología en particular. En la Intendencia de Montevideo, el gobierno de la capital del país, se trabajó intensamente con talleres, relevamiento, sistematización y toma de acciones en concreto, reconociendo verlo referente al punto violeta en carnaval. Me imagino que era una estrategia que estaban dando. Alex Valdivia dice: gracias, Fernando, es un temazo que recién estamos construyendo cómo abordar desde las masculinidades en la universidad acá en Chile. Saludos. Fernando nos da un link para seguramente mirar unos estrategias de lo que ellos han hecho y algunos materiales. De nuevo, entonces, no sé si Julián quiere un poco comentar las preguntas o los comentarios que yo hice, y si Gabriel y Clara también lo hacemos de manera concreta. Y vuelvo y repito, si hay alguien más que quiere
alzar la voz para proponer o para poner alguna pregunta, etcétera, etcétera. Julián. Sí, me parece muy interesante puntualizar en ellos dos porque justamente, digamos, dan mucha particularidad a la investigación que estamos haciendo. La primera de Acuerpar tiene que ver con que quienes estamos en la investigación hemos estudiado trabajo social, hemos vivido los espacios y, digamos, de ahí entendemos que estudiar trabajo social no es solo, digamos, una carrera en la que se va a adquirir conocimiento, sino que nos ha implicado, digamos, una experiencia corporal en términos del ser hombre, ¿cierto? Y con todo lo que ello implica en una carrera feminizada. Porque esa pregunta por lo corporal y por la experiencia empieza desde que uno llega el primer día y ve que hay una mayoría de mujeres y que casi siempre en las, digamos, en las generaciones entre 60 mujeres hay 5 hombres. Entonces, desde ese primer impacto que genera, ya ahí se genera toda una sociabilidad, toda una cotidianidad que adquiere pues unas particularidades, que es lo que tratamos pues como de explorar. Entonces, esa acuerpado tiene que ver con ello, con que tanto quienes participaban de la investigación como nosotras como investigadoras, pues hemos hecho parte del contexto, hemos estado en esa cotidianidad y hemos visto cómo estudiar trabajo social no solo ha implicado el formarnos en una carrera, sino que ha implicado preguntas desde el ser hombres, desde la corporalidad, desde lo que ha sido toda esa experiencia. Entonces, por eso lo planteamos desde ese lugar. Y la homosociabilidad tiene que ver con una resignificación de un concepto del que empezó a hablar una feminista estadounidense que se llama Eve Kosofsky, no sé si lo pronuncio bien, pero es una vuelta de tuerca porque ella ahí planteaba una pregunta acerca del entre hombres, ¿cierto? De esta, digamos, sociabilidad que hay entre hombres, que no tiene que ver solo con lo sexual, sino con el compartir empeños en diferentes áreas y ese compartir entre hombres. Entonces, esa fue una primera pregunta que tuvimos porque justamente pues íbamos a tocar temas que tienen que ver con la cotidianidad, temas que tienen que ver con asuntos que a veces pueden ser, digamos, que pueden comprometer porque implican, digamos, contar asuntos de experiencias cotidianas. Y digamos que lo que pasa es que cuando se habla de feminismo, cuando se habla de estas preguntas por la masculinidad, es muy fácil caer como en un lenguaje de corrección. Entonces, era muy importante tener esta pregunta porque no nos interesaba que nos contaran, digamos, políticamente lo que es correcto en relación a los hombres en trabajo social, sino que realmente pudiéramos dialogar sobre esa experiencia y por eso se nos hacía muy importante esta confianza y que se pudiera generar una confianza que permitiera un diálogo fluido frente a todas estas, digamos, asuntos que nos rodean. Entonces, por eso traemos a colación el concepto, obviamente dándole una resignificación en términos de comprender de una manera distinta este entre hombres o este hablar entre hombres. Muy bien, gracias Julián. Sí, esa homosociabilidad. Gabriel, ¿quieres comentar algo, decirnos algo? Yo te pregunté algo, no sé si lo pudiste entender. Sim. Posso falar alguns pontos que eu peguei da discussão geral. Sobre o escrátio, acho que tem 2 pontos específicos do Brasil. Um é sobre como esses alunos entram na universidade. A gente está falando do mesmo momento desse fenômeno acontecer com as leis de cotas raciais no Brasil e sociais. Então, entram novos alunos e um novo perfil de alunos. Então, se a gente pensar no Brasil, por exemplo, a hashtag Meu Primeiro Assédio, que foi um grande fenômeno, assim como o Me Too brasileiro, essas alunas entram na universidade em 2015, 2016 e pressionam a universidade também para se posicionar. Acho que esse é um ponto importante, que esses fenômenos aconteceram juntos no Brasil.
O outro ponto é que as mulheres docentes, as professoras, também pressionaram, e aqui falando da Universidade de São Paulo. Isso resultou em algumas ações, como elas mesmas dizem, né? Numa perspectiva teórico e prático feminista. E eu diria decolonial e queer também. Acho que os dois pontos principais é a Rede Não Cala, que é a rede de professoras contra o assédio e o abuso na universidade, e o acoso, e o Escritório USP Mulheres, que é um convênio com a ONU. Algumas universidades, eu acho que alguma universidade no México, na Argentina e no Chile tem esse convênio, justamente por entender que esses são países que precisam desse auxílio, e muito dos movimentos das próprias professoras mulheres, que ainda são minoria dentro da universidade. Acho que esse é um ponto importante. Especificamente sobre álcool e o consumo de álcool entre os jovens, tem algumas teorias e alguns dados. Na América Latina é difícil a gente falar sobre consumo de álcool na juventude. A gente tem poucos dados quantitativos sobre isso, mas a gente tem alguns estudos globais e algumas inferências que a gente pode fazer. Primeiro, a universidade e a maioridade, né, 18, 19 anos no Brasil, deixou de ser o primeiro momento e o primeiro contato com álcool. Hoje, os jovens consomem álcool com 12, 13 anos, segundo estudos quantitativos. Por que eles vêm consumindo menos álcool? Algumas hipóteses. Uma delas é o contato com outras drogas, né? Tanto com maconha, mas principalmente com drogas sintéticas que são mais da moda, porque tem essa variação entre, né, moda, o que está em voga e o que é consumido. Isso é muito comum quando a gente estuda drogas. O outro ponto é sobre redes sociais. Hoje tudo é fotografado, filmado, postado. Esse fenômeno faz com que as pessoas fiquem inibidas de aparecerem bêbadas, borrachas, malucas nas redes sociais. A imagem diz muito sobre essas gerações. São alguns fenômenos que acontecem. Um outro ponto no Brasil, especificamente, é que os jovens vêm consumindo bebidas de teor alcoólico mais alto. O que isso quer dizer? Antes, a primeira bebida de um jovem era uma bebida doce ou uma cerveja. Hoje é uma cachaça, que a pessoa fica bêbada mais fácil e ela acaba consumindo mais. Isso é comum em outros países também. E o último ponto, falando sobre universidade, é que onde você estuda diz o que você bebe e que droga você consome. Então, alunos de cursos de biológicas, por exemplo, medicina, biologia, consomem drogas diferentes de alunos de humanidades, por exemplo. Alunos de humanidades são mais, isso é um estudo da USP, são mais abertos a consumir outras drogas do que alunos de engenharia, por exemplo. Então, tem a ver com esse comportamento que a gente está tentando decifrar ao longo dos nossos estudos. Acho que é um pouco disso que eu tinha para falar. Gracias, Gabriel. Aquí voy a leer otras aportaciones en el chat. Dice John Byron Ochoa, gracias por compartir tan valiosa información. Está genial. Un saludo desde el Tecnológico de Antioquia y el Semillero de Masculinidades y Paternidades en Medellín, Colombia. Dice Julio Canú, muy interesante el tema. En Guatemala, en mi trabajo, siempre el tema de salud, estamos implementando el tema de nuevas masculinidades para crear un nuevo panorama de la masculinidad. Una pregunta, ¿podrán mencionar alguna manera para entrar con los hombres para abordar temas como planificación familiar, tomando en cuenta que este tema de planificación para varios hombres es un tema no bien visto en las mujeres? No sé si alguien ahorita se quiere lanzar a responder. Fernando pone ahí otro link que tiene que ver con prevención de embarazos. Quizás es la respuesta
para Julio, ¿verdad, Fernando? Muy bien. Entonces, ahí está Julio, si quieres. Sara Janet Fernández dice, el Scratch en Colombia ha sido validado por la Corte Constitucional como un recurso y un derecho para la víctima en vista de su evidente desventaja frente a la estructura hegemónica patriarcal de las instituciones educativas que refuerzan el lugar de privilegio de los agresores. Se asume además que el Scratch es una acción directa y un derecho que le asiste a la persona afectada luego de largos silencios administrativos, los encubrimientos y las sucesivas revictimizaciones que han pasado en el itinerario burocrático institucional. Me imagino pues que en todas las universidades habrá las dos caras de la moneda, algunos que sí lo hacen encubriendo y demás, y otros que seguramente actuamos. Gabriel dice más aquí, que aquí hay un poco más en un link. Luego Sara Janet Fernández dice, las masculinidades hoy son una línea de trabajo indispensable para el abordaje de todo tipo de violencias en el contexto educativo, en ambos planos, preventivo pedagógico y pedagógico, en el encuentro intergeneracional con los jóvenes, como lo muestra Clara, así como en el ámbito disciplinario para el abordaje con agresores, como lo muestra muy bien Fernando y Elba en la larga labor que tenemos en las universidades. Y Gabriel pone de nuevo otro link que parece ser como una campaña o unos elementos. Sara dice, la salud sexual y la salud reproductiva, como los derechos sexuales y los derechos reproductivos son para todas las personas. Muchísimas gracias por los comentarios, creo que nos ilustran muy bien en los diferentes temas. Por último, quisiera ya darle la palabra a Clara, si quiere complementar algo. Y yo decía de Clara que nos da como esa opción, esa esperanza de que hay que hacer trabajo con los hombres y que en las universidades tenemos que promoverlo, de ninguna manera para exculpar, de ninguna manera para desresponsabilizar, pero sí para hacer conciencia del trabajo que se tienen. Entonces, Clara, adelante, y contigo cerramos este espacio. Pueden abrir el micrófono, ya Julián estás. está con la mano levantada, si quiere hablar antes que ella. Espérate, yo veo, porque es que aquí no veo. Lo vi ahora. Dame un segundo. Julián, algo corto, por favor, si quieres intervenir. Sí, no, solo como ahorita me faltó, digamos, hacer un comentario de lo que dijo Daniela, de lo que estaba, creo que es de Argentina. Solo decirle que, digamos, algo que se ha identificado en este ejercicio, pues, ha sido la necesidad de que en el estudio disciplinar y, digamos, en los currículos de trabajo social, que es muy necesario que existan cátedras que hagan parte del tronco, que justamente permitan, así como vemos marxismo, así como vemos que allá en el tronco, digamos, cátedras de crítica feminista y de masculinidades que permitan, digamos, tener más fundamento para entender y comprender, digamos, cómo implica esto digamos, en el quehacer profesional, porque, digamos, es una pregunta que desde la reconceptualización ha estado, ¿cierto? Y que, digamos, es muy necesario que a ellos se le una, digamos, todo lo que podríamos llamar crítica feminista y estudios en masculinidades. Solo ese pequeño comentario. Gracias, Julián. Dice Gracias. Daniela que sí es de Argentina. Adelante, Clara. Bueno, estaba pensando qué más podía añadir, que creo que, bueno, han hablado bastante bien de las cosas. Creo que me llamó atención que algunos comentarios hablaron de la esperanza que mi estudio trajo, pero creo que también es una ambivalencia que hay entre cada vez se crece más esta voluntad, esta ganas de transformar, de cambiar la sociedad, pero a la vez también vemos muchos movimientos de contra de eso y bueno,
no sé mucho qué añadir, solo que es un desafío y que es un embate constante. Gracias, Clara. Sí, no, yo decía lo de esperanza en el sentido de que algunos de los hombres con los que trabajaste pronunciaban la idea de que quieren cambiar esa transformar, y lo que yo he llamado la resignificación de las masculinidades, como esa conciencia que se abre, pero tienes toda la razón, especialmente con todos estos grupos fundamentalistas y demás que quieren seguir manteniendo una masculinidad hegemónica, una mirada patriarcal muy fuerte dentro de todo. ¿Alguien más quiere decir algo para terminar? Tenemos un par de minutos. Perfecto. Entonces, agradecerles muchísimo a todas y a todos por su participación. Un abrazo, un aplauso y esperamos seguir en este coloquio, octavo coloquio. Esperamos a ver dónde va a ser el noveno. Y vamos a continuar con todo esto. Muchísimas gracias de verdad a quienes expusieron, gracias por el amor, por estar ahí haciendo cosas, por eso, alguien está diciendo por ser esperanzadores, fora Bolsonaro, Sara dice, también decimos. Y bueno, excelente, muchísimas gracias, un abrazo y nos vemos en estos 3 días. Que les vaya muy bien. Chao, chao. Gracias, Angélica, y a quienes nos asistieron. De nada con todos, hasta luego, a la próxima. Un abrazo, adiós.